Bendiciones, que Dios me los bendiga mucho. Bienvenidos a tu programa. Les saluda muy cariñosamente la hermana Chayito de parte de sus pastores Mario y Alicia Gómez, y los saluda en el nombre del Señor Jesucristo de parte del Templo Cristiano de Restauración Familiar. Dios les bendiga y me da mucho gusto que estemos conectados en el nombre del Señor Jesucristo. Esperemos que estén ya todos reunidos en la casa, allí cenando, tomándose su cafecito, y pónganse cómodos para empezar este estudio que Dios nos ha dado, y el nombre del estudio es Jesús y la oración. Y vamos a empezar a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este día, Señor, por esta nueva oportunidad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, bueno en gran manera. Gracias por cada tiempo, cada oportunidad que nos das de acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Te doy gracias, Señor, por cada persona que nos está mirando en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, mi Dios, que usted supla todas sus necesidades conforme a sus riquezas de gloria. Que aquel que esté pasando situaciones difíciles, Señor, sea con ellos, Padre. Todo aquel que no tiene trabajo, súplale un buen trabajo, Padre. Todo aquel, Señor, que tenga cualquier dificultad, Señor, sea con ellos. Todo aquel que esté pasando por alguna enfermedad, Señor, sabemos que usted es el doctor de doctores. Envía tu palabra y sana, los fortalece, los levanta, los de la condición que se encuentran. Si cualquier situación familiar, cualquier conflicto familiar, Señor, sea usted sanando, Señor, cualquier relación que esté obstaculizando, Señor amado, la familia, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, traiga paz a cada vida, a cada hogar. Y nos disponemos en este tiempo, Padre bendito, dándote toda la gloria. Pedimos tu presencia, Señor, que tu presencia esté aquí conmigo, que tu presencia esté en este lugar, en este hogar, Señor. Te pedimos que tu presencia, Señor, inunde el corazón de las personas que nos están leyendo, que nos están mirando, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones. Vamos a empezar con este servicio. El mensaje es Jesús y la oración. ¿Por qué el Señor me dio este mensaje del poder de la oración, verdad? Como Jesús oraba y Él nos enseñó, nos dijo que oráramos en todo tiempo y en todo lugar. Vamos a empezar a leer Lucas 11:1. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el verso 11:2 les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El principio de la oración que Dios le dio es que reconozcamos al Padre, que le demos toda la gloria al Señor, que comencemos dándole la gloria a Él, reconociendo que Él es el Todopoderoso, que es digno de toda alabanza, de toda adoración, y que solamente a Él podemos venir en oración en el nombre poderoso de Jesucristo. Y esa es la que el Señor nos dejó en el Padre Nuestro. Dice en la versión lengua actual, dice Lucas 2, dice: Jesús les dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios, ven y sé nuestro Rey, y sé nuestro único Rey. Jesús les dijo que cuando nosotros oráramos, lo principio que tenemos que hacer era reconocer, que dice que todos reconozcan, y que esa es la petición, ¿verdad? De que todos reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero, y le hacemos una invitación que venga a ser nuestro único Rey, que no tengamos otro Dios, que no tengamos
otro rey, solamente el Dios Todopoderoso, porque dice la palabra del Señor que Él es celoso. Y el tercero, el número 3 dice, danos la comida que hoy necesitamos. Eso dice el Lucas 3 en la versión lengua actual. El 4 dice, perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a todos los que, como también nosotros perdonamos a todos los que a nosotros nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice que cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten del mal, que ellas nos aparten de ti. Porque a veces cuando vienen algunas dificultades, que como que viene el desánimo y tiende la persona a retirarse del Señor. Pero dice, no permitas que las pruebas, dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y vamos a leer también el verso 26-20 de Isaías. Dice, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti y tus puertas, escóndete un poquito en tanto que pasa la indignación. Este verso nos enseña, ¿verdad?, de que en cualquier situación que nosotros tengamos, que vengamos al Padre, que clamemos a Él, y a veces quiere uno reaccionar o arreglar las cosas a su manera, pero el Señor nos mande que cierremos nuestra puerta, que nos pongamos a orar, a clamar a ti, y para que pase el tiempo, que pase la indignación. Cuando vamos a decir así, a veces hay personas, ¿verdad?, que compran armas para librarse del ladrón, se preparan por si acaso viene el ladrón a robar, a asaltar la casa. Y la Biblia no nos manda eso, nos manda que oremos. Y cuando la persona echa mano de esa arma poderosa que es la oración, se pone a orar, y si la persona que está oyendo, que está insistiendo, querer entrar, y el Señor en su infinita misericordia, Él aparta, se va esa persona que viene con malas intenciones, y no hay necesidad de, como dice la palabra del Señor, la venganza es mía. Entonces el Señor lo que quiere que en todo tiempo nosotros acudamos a la oración, y ese es el arma tan poderosa que el Señor nos ha dejado. Dice, todo hijo de Dios debe tener algún lugar para estar a solas con Dios. La oración en secreto no se mantendrá por mucho tiempo. Jesús tenía sus lugares secretos. La oración en secreto tiene una importancia especial. Por la mañana para encomendarle el día al Señor Dios Todopoderoso. Por la noche para darle gracias por su misericordia. Y en ocasiones en el que el Espíritu Santo impulsa al creyente a orar. Y el Señor Jesucristo oraba toda la noche en el monte. Era su lugar apartado, y cuando iba a la ciudad se le amontonaba la gente con diversas enfermedades, y él los sanaba. La clave está en la oración, ¿verdad? Cuando una persona pasa tiempo en la oración, el Señor Jesucristo dice que no pasaba horas, pasaba toda la noche orando. Y cuando Él iba a la ciudad, no necesitaba orar, porque ya iba bien cargado del poder del Señor. Entonces venían las personas enfermos o endemoniados, problemados, y Él ya venía con el poder del Espíritu Santo, ya había orado, y todos los demonios huían de Él, todas las enfermedades salían de sus cuerpos.
y ese testimonio, ese ejemplo nos dejó el Señor a nosotros, el Señor Jesucristo, que nosotros pasemos tiempo en oración, que entre más oremos nosotros más alcanzamos del Señor, porque el Señor nos manda, ¿verdad?, que oremos no media hora ni una hora, entre más oremos, ¿verdad? Lo menos que podemos orar, dice la palabra del Señor, es una hora. Si oramos una hora diaria, alcanzamos un poquito, pero si oráramos de perdida, que tomáramos una noche por semana, vamos a decir así, a orar toda la noche, grandes cosas sucederían. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tomemos el tiempo de la oración para que se produzcan cambios en la iglesia, en las familias, en este país, en el mundo entero. Dice el poder de la oración, dice, la oración tiene mucho poder. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, está hablando el Señor. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. En la oración hay veces que hay conflictos, ¿verdad? Y la persona ya sabe y recurre a la oración, y allí el Señor le muestra el peligro, o le muestra que ya pasó el peligro, y el Señor la inunde a la persona que está orando, la inunde de paz, una seguridad, y luego el problema que se había avecinado se disipa. ¿Por qué? Porque el poder de la oración es más grande de lo que nosotros nos podemos entender y comprender. Es un arma tan poderosa la oración que el enemigo la pelea. Dice, la oración se refiere a la comunión de los creyentes con el Dios Todopoderoso. Se describe esta actividad como invocación a Dios. Como cuando dice Jeremías 33, clama a mí, que es clamar, como cuando va una persona pidiendo auxilio, está clamando auxilio de cualquier situación. Entonces nosotros, cuando estamos clamando al Dios Todopoderoso, estamos clamando a Él creyendo y confiando que Él es Dios eterno, que Él es todopoderoso y que nada hay imposible para Él. Él nos dejó por herencia la palabra, nos dejó la llave que es la oración, nos dejó los recursos que nosotros necesitamos, y lo único que tenemos que hacer nosotros es apropiarnos de esos recursos que nos dejó. En Salmos 17, 5, está hablando del rey David. El rey David era un joven que él era el más chico de la familia, y él fue ignorado por sus padres. Sus padres lo tenían en poco, y él desde muy chico se fue a cuidar las ovejas de su padre. Y él pasaba las noches, los días enteros en el monte, y él no tenía celular, no tenía teléfono para cuando se le avecinaba el oso o el león clamar a su padre terrenal o a sus hermanos que fueran a defenderlo, sino que él tenía una línea directa con el Padre de la Gloria, con el Señor, que él clamaba a él. Y miren lo que dice la oración de David. Dice el Salmo 15:5, el Salmo 17:5 dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. ¿Por qué le decía él esto? Porque él estaba en el monte, en las montañas, en los cerros, allá pastoreando las ovejas. Entonces, no sabemos qué tan peligroso. Allí estaba entre las fieras del campo, las víboras, las serpientes, y él le decía al Señor, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen, porque él estaba en un peligro constante, un peligro continuo de día y de noche.
Y el 7 dice, el 17 y 7 dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian los que se refugian a tu diestra. Él tenía una confianza total en Dios. Él no podía confiar en su Padre terrenal, ni en sus hermanos, en nadie más. Toda su confianza estaba en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y esa confianza el Señor quiere que nosotros tengamos en Él, confiado completamente en Él. Y mira lo que dice el 8. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Él no tenía otro escondedero, otro refugio, solamente Dios. Él podía verse amargado, él podía verse resentido con sus padres, con sus hermanos, porque teniendo él hermanos más grandes, más mayores que él, lo mandaron a él a cuidar las ovejas allá en el monte, él solo, en el desierto. Y él decidió no amargarse, él decidió adorar a Dios, él decidió buscar el refugio en el Señor. Y dice la palabra en un versículo, dice que todo lo que se haga en secreto es recompensado en público. Él era el dulce cantor, se volvió el dulce cantor de Israel. Él no perdía el tiempo buscando el rostro del Señor. Hizo su arpa, él se convirtió en un adorador, adorando al Señor en todas las circunstancias. Él adoraba al Señor y el Señor lo fortaleció con fuerza, con poder para desbaratar, dice, el león, el oso. Y él, Dios lo fortalecía conforme él se buscaba más el rostro del Señor, buscaba la presencia y el favor del Señor, y Dios nunca lo desamparó. Y dice el Salmo 3 dice, más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El rey David compuso los salmos, él arregló porque era su vida, lo que él estaba viviendo en el desierto. Él no dejó amargarse ni resentirse, él decidió buscar al Todopoderoso, y el Señor, dice la palabra del Señor, que lo sacó, detrás de las ovejas te saqué y te hice una lámpara en Israel. Qué hermoso esa enseñanza para los jóvenes que a veces están muy resentidos por cualquier cosa, por los padres, nosotros los viejos que estamos resentidos por cualquier situación, porque no hemos recurrido a la roca inconmovible que es el Señor Jesucristo. Dice, cuando fue Samuel a ungir a David, fue a la casa de Isaí, el padre de David, y a David, a Isaí se le olvidó que tenía otro hijo. Él le presentó a los 7 hijos que tenía, bien, dice la Biblia, que eran altos, de buen parecer, que él eran los príncipes, los puso en la mesa, los 7, puso a todos sus hijos, y cuando vio Samuel al primer hijo de Isaí, dijo, este es, porque iba bien presentable. Le dijo al Señor, no. Entonces mandó llamar al otro hasta que llegaron los 7, le dijo al Señor, no. Entonces le dijo Samuel a Isaí, ninguno de estos es, ¿tienes otro hijo? Oh, sí, le dijo, uno que está allá cuidando las ovejas. Pero si ni estos que son de bien parecer y bien presentable no la hicieron, pensó de haber pensado Isaí. Eso no dice la Biblia, ¿verdad? Pero ha de haber dicho, pues si no son estos, no calificaron estos, aquel menos, porque pues aquel no está vestido como los que están aquí. Pero cuando lo miró venir, lo miró llegar Samuel, le dijo el Señor, este es. Entonces Samuel ungió al rey David, y dice que pasaron, escogió Jehová a David, y le dijo que él era el pastor, pero de allí, de donde él estaba, cuando lo ungió,
David se regresó otra vez a cuidar el puesto que tenía. Él en ningún momento se enorgulleció, en ningún momento se enalteció, sino que él siguió cuidando las ovejas de su padre. Pero él no se olvidó de adorar y de alabar al Señor. Él siguió adorando. Y dice el Salmo 3:4, dice: con mi voz clamé a Jehová y él me oyó. Y él me respondió desde su monte santo. No sabemos nosotros qué tanto tiempo él haya pasado orando, clamando, pero el Señor lo oyó desde su monte santo. Él lo sacó de allá y lo hizo, lo preparó para que fuera rey. Y a mí se me hace tan hermoso que siendo él un pastor que cuidaba el rebaño de su padre, él exponía su vida. Qué enseñanza tan bonita esta, ¿verdad? Porque él exponía su vida por el rebaño de su padre. Era un joven muy responsable. Era un joven que desde su temprana edad él se responsabilizó de cuidar bien lo que Dios lo había puesto, el su padre le había encargado. Y se vuelve a repetir, ¿verdad? Nadie lo iba a vigilarlo. Él, su compromiso era de hacer bien el trabajo. Y el Señor allí, él solo, pero el Señor estaba con él. Dice que él exponía su vida por las ovejas. Cuando llegaba el león, él le quitaba las ovejas, se las arrebataba. Si llegaba el oso, hacía lo mismo. Él se exponía para que ninguna de las ovejitas de su padre fueran devoradas. Qué hermoso, ¿verdad? El corazón de David. Por eso dice el Señor que el rey David tenía el corazón conforme a su corazón. Por eso el Señor lo recompensó de una manera gloriosa. Dice Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. David se convirtió en un adorador. Esa era la ilusión, esa era la más grande motivación que tenía David. Era su anhelo, era su vida del rey David. A él no lo tenían que estar obligando que alabara a Dios, que lo glorificara, que lo exaltara, que lo buscara. Ella era la naturaleza del Señor, ya era la naturaleza de David de ser un adorador. Por eso el desierto para él fue como una escuela, que él tenía libertad para adorar, para glorificar al Señor, reconocer lo que era el único Dios verdadero. Y cuando de allá el rey David, el rey Saúl, cuando él tenía sus delirios, que era perseguido, atormentado por los espíritus inmundos, él era atormentado. Entonces él preguntó que si habría alguien que le pudiera ayudar. Entonces le dijeron: mira, David, el hijo de Isaí, él es un tañador, es un adorador, y quizás él te ayude. Y cuando lo mandaron llamar a la casa del rey, él venía y con tocar y cantar los salmos, los espíritus malos se iban de Saúl y él descansaba. El rey Saúl lo mandó llamar de allá de donde él estaba, como Dios ya en su infinita misericordia ya lo estaba dando a conocer al rey David, lo que Dios estaba haciendo con él. Qué hermoso eso, ¿verdad? De que dice, él cuando más oramos al Padre, más tiene nuestras lámparas. Hay veces, la mayoría de las veces, cuando uno se mete en una oración en tiempo más largo, a veces cuando uno se levanta de allí, el Señor ya le dio la sabiduría a uno, le trae a la memoria lo que va a hacer, lo que no va a hacer, o que uno
orando por alguna aflicción, por algún problema que uno tiene. A veces cuando uno se levanta, se hinca, se postra angustiado, y cuando uno se levanta en la oración, se levanta con una paz, y el Señor le dice, mira, ya todo está arreglado, no temas. Entonces se levanta uno con una confianza. Por eso no hay otra cosa, ¿verdad?, tan hermosa como clamar al Señor en cualquier situación, en cualquier lugar. Y esa es un arma poderosa que el Señor nos ha dejado. Y dice el Salmo 100, alabar a Jehová, invocar su nombre, dar a conocer su obra, dar a conocer su obra en los pueblos. Ese es un mandato que el Señor nos ha dejado. No te quedes callado, no te quedes quieto. Da a conocer las obras, los milagros que Dios ha hecho en ti. Podemos decir, mira, cuando alguien está afligido, mira, ora, busca al Señor. Esa es la única solución. Y hay otra, que la oración va acompañada con la alabanza. Tienen que caminar juntos, porque es la oración y la alabanza. Tiene que, la alabanza sin oración no fluye, y la oración tiene que llevar alabanza, porque en la alabanza hay adoración, gratitud al Señor, engrandeciendo el nombre del Señor Jesucristo, engrandeciendo al Todopoderoso, reconociéndolo. Es el tiempo de que ya no le estamos pidiendo, le estamos dando gloria, le estamos dando honra, le estamos dando alabanza, lo estamos engrandeciendo, dándole honor. Dice el Salmo 105, 2, cantarle, salmos, alabad, hablad de todas sus maravillas. De qué es lo que el Señor quiere que hablemos, de todo lo que Él ha hecho, de todo lo bueno que Él es, que demos a conocer a los pueblos, ¿verdad? Que si alguien está triste, ¿verdad? Que le digan, mira, confía en Dios, busca, clama a Él te va a ayudar. Y yo estaba en esa misma condición, pero clamé a Dios y Él me oyó. Hay un versículo en Salmo 107, 20, dice, pero en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dice, clamé a Jehová y vuelve a decir, y Él me oyó. Donde quiera que estemos, dice la palabra del Señor, que tenemos que orar al Señor, ¿verdad? En cualquier tiempo, en cualquier necesidad. Dice el Salmo 3, el Salmo 105, 3, dice, gloriaos en tu santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Tenemos que ir con esa alegría, con ese gozo, con esa confianza que Él nos oye. Dice el Salmo 105, 1, 4, dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre buscar su rostro, dice la palabra del Señor, que no nos cansemos de buscarlo a Él, de buscar su rostro. Que el Señor nos dé un corazón noble, agradecido, perdonador, pacificador, que antes de llegar a casa, Señor, podamos hacer una oración dándole gracias al Dios Todopoderoso porque nos ha guardado y nos ha protegido, a nuestras familias, entregarle a Él todo cansancio, toda frustración. Estamos viviendo tiempos difíciles y podemos decir que nosotros confiamos en el Señor, que Él es nuestra esperanza. Dice la palabra en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Bendito y glorificado sea el Señor, ¿verdad? Porque en Él tenemos confianza y esperanza. Con esta oración modelo, Cristo indicó 6 aspectos de interés que debe ser parte de la oración del creyente. El Padre Nuestro comprende 6 peticiones, 3 que se tratan de la santidad y de la voluntad de Dios. El primero dice, cómo nosotros debemos de llegar al Padre, ¿verdad? Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Reconociendo, Señor, a quien nosotros le estamos reconociendo al Señor, que Él es el que estamos clamando a Él, que estamos creyendo a Él, porque dice la palabra del Señor que tenemos que acercarnos a Él creyendo que Él es Dios Todopoderoso. Dice,
santificado sea tu nombre, dándole gloria, dándole honra. Y el 2 dice, venga tu reino. El 3 dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como es la voluntad de Dios en el cielo. Allá hay paz, hay amor, hay una continua alabanza, una continua adoración, porque dice que los ángeles le adoran las 24 horas y no hay tiempo para un tiempo de fin, que no se acaba la alabanza. Y eso es lo que el Señor está hablando, ¿verdad? De cuando dice que se haga su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que nosotros nos vuelvamos en ese ejército de adoradores. Y habla de tres... de estas tres que se tratan de las necesidades físicas. Estamos hablando del Padre Nuestro. Dice el pan, está hablando en el 4, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El 5 dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. No nos metas en tentación. Dios no nos mete en tentación, sino que hay veces que nosotros cuando oramos queremos que las cosas se hagan en el momento que nosotros queremos, y cuando no se nos hace así, entonces viene el resentimiento y viene el deseo de ya no seguir porque Dios no nos oyó. Pero dice el verso, el versículo 14 de Mateo 6:6, dice, de Mateo 6:14, dice así, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdona vuestras ofensas. Y es algo... es un estorbo muy grande para el ser humano, ¿verdad? Que a veces se le hace a uno muy difícil perdonar, pero eso es un estorbo muy grande para nosotros, ¿verdad? De que queremos que Dios nos perdone a nosotros, pero se nos hace una crueldad nosotros perdonar el daño que nos hicieron. Y allí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude a perdonar así como Él nos perdona a nosotros. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, es un reconocimiento que Él es nuestro Padre celestial. Nosotros somos su creación, nos hizo a su imagen y semejanza cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, nuestro abogado. Pasamos a ser esos hijos del Padre eterno. Dios nos ama y cuida al creyente y recibe su comunión con agrado. Por medio de Cristo, el creyente tiene acceso al Padre en cualquier momento para adorarlo. El creyente tiene acceso al Padre en cualquier momento. Puede acercarse uno al Señor para adorarle, para expresar nuestras necesidades. En Dios como Padre no significa que Él es como un padre terrenal que tolera la maldad en sus hijos o deja de disciplinarlos correctamente. Dios es un Padre de santidad que tiene que oponerse al pecado. No tolera la maldad ni siquiera en quienes lo llaman Padre. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero Él no quiere que nosotros pequemos, cometamos pecados, porque Él no es que esté con un látigo para estarnos castigando, solamente que si nosotros pecamos, Él nos habla, nos insta que no le demos lugar al diablo, porque si nosotros pecamos, entonces Él
el enemigo tiene acceso para ir a darle a esa persona que se rebeló, que pecó. Entonces ahí el Señor lo deja, ¿verdad? Que uno con su rebelión se quita la protección de Dios. Y claro que el diablo quisiera destruirnos, pero Dios no le permite que nos destruya, sino que tiene su límite. Y dice que cuando el poder del Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, tenemos al Consolador que nos guía a toda verdad y justicia. El Señor nos manda a confiar plenamente en Él. En Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Quiere decir que cuando nosotros a veces empieza a hacer comentarios que no debe hacerse, dice que el Señor está delante de nosotros, dice que está delante de la puerta, pero está delante de nosotros, nos está escuchando. Y a veces uno pasa por alto eso, pero debemos estar conscientes de eso. Está el Santiago 5:13 dice, está volviendo aquí a decirnos ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Porque es que la oración va acompañada con la alabanza. Porque si alguno está enfermo, dice que haga oración. Y si alguno está alegre, cante alabanza, porque en la alabanza está la gratitud. Ese momento, en el tiempo de oración, estamos clamando a Dios para nosotros, y cuando nosotros le estamos adorando a Él, le estamos expresando la gratitud, el agradecimiento que sentimos, el amor que sentimos por Él. Dice el verso 14, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Y el 15 dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. El 16, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Quiere decir que no nos quedemos con la ofensa, Señor, sino que la confesemos. Vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seamos sanados. Quiere decir que cuando uno guarda una ofensa de alguien, llega la artritis o el gastritis, cualquier cosa, ¿verdad?, que nos molesta, nos afecta al cuerpo. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que confesarnos nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Elías era hombre sujeto a pasiones. Estamos leyendo el 17, el Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y el 18 dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, y hallaréis, y llamad, dice: pedid y se os dará, y hallaréis, llamad y se os abrirá. El 8 dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jesús anima a que se persevere en la oración, en una acción continua, que no dejemos de orar. Eso quiere decir que hay que mantenerse pidiendo, buscando y llamando. El pedir implica tener conciencia de la necesidad y la creencia de que Dios oye la oración. El buscar implica el ruego intenso, junto con la obediencia a la voluntad de Dios. El llamar implica perseverancia en ir a Dios aun cuando Él no responda, seguir
orando, rogando, pidiendo, insistiendo. Dice, aún aunque Él no responda rápidamente, la promesa de Cristo es de que quienes buscan recibirán lo que pidan. Se basa en buscar ante todo el reino de Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? Que en el cielo hay mucha paz, mucha armonía, mucho amor. Es el reino del Señor Jesucristo, es el reino de Dios, del Padre Eterno allá en el cielo. Y este reino que el Señor Jesucristo vino a comprar con su sangre preciosa, Él quiere, Él dejó establecido, Él dejó escrito que Él quiere el propósito de venir a morir por nosotros, de dejarnos la palabra como una guía, una dirección, ¿verdad? Para que nosotros nos vayamos a la palabra que es la voluntad del Señor. El Señor Jesucristo vino a comprar un reino. Ese fue el principio de Dios, el deseo de Dios desde un principio, de establecer un reino aquí en la tierra y que se haga la voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero la maldad se ha hecho ha tomado mucho terreno. Por eso ahora el Señor en todo el tiempo ha buscado una persona, un pequeño remanente para que le alabe, para que le glorifique. Siempre Él ha buscado que el ser humano tenga una comunión íntegra con Él, porque Él quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra como Él hace en el cielo. Él no planeó la muerte prematura para nosotros, no planeó ninguna enfermedad, ninguna desgracia. Han sido nuestras rebeliones las que ha hecho que todo lo malo ha sucedido, porque en todo el tiempo han pasado desgracias muy fuertes. Dice que Dios, cuando la promesa de Cristo es de quienes busquen primeramente el reino de Dios, que se establezca el reino de Dios en nuestro corazón, porque cuando el Señor viene a tomar lugar, a entronarse en nuestro corazón, tiene que haber en nosotros un cambio de vida, un anhelo por estar adorando al Señor, buscando. Por eso dice que el mundo ya no los conoció a los apóstoles, ya el mundo ya no conocía a esa gente porque ya no participaba en las cosas del mundo, ya quería solamente estar adorando a Dios, solamente quería estar buscando el rostro del Señor, porque ya no pertenecían a este mundo, ya pertenecían al reino del Señor Jesucristo. Y eso es lo que busca el Señor ahora en este tiempo. Siempre lo ha buscado, pero ahora, porque el tiempo del Señor se está acercando, ahora anda buscando, busca con urgencia adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que tengan su corazón dispuesto a adorarle en todo tiempo y en todo lugar. Dice en Mateo 6:33, reconocer la bondad y el amor paternal de Dios. En aquellos días en aquellos días el Señor Jesucristo fue al monte a orar y pasó la noche orando. Él pasaba todas las noches, no iba a orar una hora ni media hora, Él pasaba toda la noche orando. Porque Él sabía que tenía poco tiempo aquí en la tierra, y Él vino con un poco tiempo, y Él quería hacer la obra del Señor. Él quería dejar ese reino por el cual el Señor, su Padre, lo había enviado a que se estableciera el reino del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo tuvo que pagar un precio alto. Antes el Señor Jesucristo eran otras cosas las que tenían que hacer y no podían alcanzar. Cuando el Señor Jesucristo vino a dar su vida, a hacer un sacrificio vivo, perfecto y completo por la humanidad, entonces ahora se nos ha facilitado más, porque dice la palabra del Señor que Él ya pagó todo por todos nuestros pecados. Él ya hizo la obra perfecta y completa. Nosotros solamente tenemos que creer en el Señor Jesucristo, amar su palabra y hacer su perfecta y santa voluntad. Cristo promete que el Padre en el cielo no decepcionará a sus hijos. Él nos ama.
incluso más que un Padre terrenal, y quiere que le pidan cualquier cosa que necesiten, prometiendo darle todo lo que es bueno. Él desea ofrecer soluciones a los problemas y pan para la necesidad cotidiana, y sobre todo Él da el Espíritu Santo a sus hijos como su consolador, es decir, consejero y ayudador. Qué hermoso, ¿verdad? Que no te podemos ir ni debemos ir a un psicólogo, a un consejero terrenal, quizás cuando va uno a un consejero, no lo va a hacer gratis, le tiene que pagar, pero el Señor ya nos dio al Espíritu Santo, el consejero y el ayudador que nos ayuda en todo y nos guía toda verdad, toda justicia y nos enseña todas las cosas. El consejero es gratis, solamente tenemos que acudir a él, y él es el Espíritu Santo que dice Hechos 1:14, perseveraban, todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres. No estaba solo. Había tiempo que el Señor Jesucristo se iba solo a orar al monte, pero ya cuando Cristo se fue, que Él fue levantado, cuando Él ya se fue al cielo, entonces los discípulos que quedaron con aquella necesidad de estar cerca de Dios, de buscarlo a Él conocieron la importancia de la oración. Entonces todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya oraban en grupo, pero pasaban toda la noche orando, buscando el rostro del Señor. Amós 5:4 dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Quiere decir que cuando nosotros buscamos al Señor, estamos buscando la vida, estamos buscando el favor de Dios. Él nos manda, buscadme y viviréis. Viviréis seguros, viviréis sanos, viviréis tranquilos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. El Padre Celestial promete recompensar a sus hijos de modo manifiesto. ¿Qué quiere decir manifiesto? Que se vean las bendiciones que el Señor nos da. Bendecirnos en todo. Salud, tu financiero, en todas las áreas, con las oraciones respondidas. Todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo va a dar. Si nosotros perseveramos en la oración, todas las oraciones respondidas con su presencia divina, y con honra verdadera. ¿Qué es honra verdadera? Al rey David lo honró con esa honra verdadera, a Moisés, a Elías, a todos esos siervos que le sirvieron, a Isaías, Jeremías, todos esos siervos que él todavía están escritos en la Biblia, donde él dice que los honró con una honra verdadera. Y nosotros, si seguimos buscándole al Señor con todo nuestro corazón, obedeciéndole, amándole, Él tiene un hogar muy hermoso en el cielo, y cuando Él nos mande llamar, dice, vamos a llegar a la casa del Rey, Él nos va a sentar a la mesa, Él nos va a honrar con honra verdadera, pero nosotros tenemos que honrarlo con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros dichos, con todo nuestro ser. Dice, Él nos responde las oraciones con su presencia íntima y con honra verdadera por toda la eternidad. No va a ser por un tiempo nada más, por toda la eternidad. Por esta razón el diablo aborrece la oración y la estorba de muchas maneras. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya, qué hermoso. Dice,
Si nosotros no leemos la Biblia, la palabra de Dios, no vamos a saber cuál es el compromiso y el beneficio. Y el compromiso con Dios y el beneficio de la obediencia. Las advertencias y las promesas están escritas en la Biblia. Dice el 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Bendito y glorificado sea el Señor Padre. Tenemos que tener, dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de que nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Haciendo vigilias significa ser constantes, dedicados y permanentes en la oración. El enemigo, el diablo, odia la oración y usa las debilidades de la naturaleza humana, influyendo con el fin de que se descuide la oración. Usa distracciones mientras se ora. Tenemos que disciplinarnos para orarlo bastante como para lograr la victoria en la vida cristiana. Esa era una práctica esencial de los creyentes de la iglesia primitiva que fueron bautizados en el Espíritu, perseveraban en las oraciones. Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos se hacían grupos, una vez oraban en una casa, vigilaban en una casa, otra vez en otra, y hacían grupos ellos en sus casas diferentes, alabando a Dios y teniendo Hechos 2:47, alabando, miren, no se separaba la alabanza, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa dedicación a la oración debe ir acompañada de gratitud a Dios por todas sus bendiciones. Dios desea la comunión de los seres humanos mediante la oración. Se mantiene la relación con Dios. La oración es el método necesario para recibir las bendiciones y el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Numerosos pasajes bíblicos ilustran este principio. Jesús, por ejemplo, prometió que sus seguidores recibirían el Espíritu Santo si persistían en pedir, buscar y llamar a la puerta de su Padre Celestial. Vamos a leer el Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué hermoso, dice, después de la ascensión de Jesús, sus seguidores constantemente, dice, se dedicaron a la oración en el aposento alto, hasta que con poder el Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés. Con frecuencia Pablo pedía oraciones por sí mismo, sabiendo que su obra no tendría éxito a menos que los creyentes estuvieran orando por él. En Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Santiago declara explícitamente que la sanidad puede llegar al creyente en respuesta de la oración. La Biblia proporciona algunas razones claras por las cuales los creyentes debemos orar. Ante todo, Dios nos ordena a los creyentes que debemos orar. A los creyentes que oremos. La oración y la alabanza van juntas, son un conjunto. Primera de Crónicas 16:8 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Su nombre tiene que ser santificado, por eso como Padre Celestial, Él puede castigar o bendecir, retener o dar, actuar con justicia o con misericordia. Su manera de responder a sus hijos depende de la fe y obediencia a Él. Santificado sea tu nombre. Lo primordial en las oraciones y en la vida del creyente debe ser la santificación del nombre del Señor.
Es de suma importancia que el eterno Dios sea santificado, reverenciado, honrado, glorificado y exaltado en la oración y en el diario andar. Se debe estar intensamente interesado en la reverencia a Dios de su iglesia, de su evangelio y de su reino. La oración debe mostrar interés por el reino de Dios en la tierra ahora y su cumplimiento final en el futuro. Se debe orar por la venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Dios en el cielo nuevo y tierra nueva. Se debe orar por la presencia espiritual y la manifestación del reino de Dios en la actualidad. Eso incluye el hacer valer el poder de Dios entre su pueblo para destruir las obras de Satanás, sanar a los enfermos, salvar a los perdidos, promover la justicia y derramar el Espíritu sobre su pueblo. Hágase tu voluntad significa que se desea sinceramente que la voluntad y el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno y en la vida de cada familia. De acuerdo con el plan eterno, se debe determinar lo que es la voluntad de Dios primordialmente en su voluntad, revelada la Biblia, y mediante la dirección del Espíritu Santo en el corazón se hace la voluntad de Dios. Marcos 11:22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Juan 14:12 dice: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bendito y glorificado sea tu nombre, Señor. Y dice la palabra del Señor: todo lo que pidiera al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. El orar en el nombre del Señor Jesucristo implica por lo menos dos cosas: orar en armonía con su persona, orar con fe en Él y en su autoridad, y con deseo de glorificar tanto al Padre como al Hijo. La Biblia proporciona algunas razones claras por las cuales los creyentes deben orar. Ante todo, Dios les ordena a los creyentes que oren. La orden de orar sale de los labios de los salmistas. Primera Crónica 16:8 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. El 10 dice: gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. El Mateo 9:38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este verso expresa uno de los principios espirituales de Dios antes de actuar. Por lo general, Él le pide a su pueblo que ore. Solo después que su pueblo haya orado, realiza Dios su obra. En otras palabras, Dios se ha limitado a sí mismo a las oraciones de su pueblo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Dice el verso 37 de Mateo 9. Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Jesús les advierte a todos los creyentes que siempre estén conscientes de que los perdidos tienen una alma eterna de valor incalculable, y que van a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno, y que muchos de ellos pueden salvarse si solo les presentan el Evangelio. Dice Mateo 10:1: entonces, llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echaran fuera los demonios y sanaran toda enfermedad y dolencia. Bendito sea el Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, mi Dios.
Le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Enséñanos, Señor, a glorificarte en todo tiempo y en todo lugar. Padre bendito, ayúdanos a poner por obra, Señor, esta palabra que nos has dado en esta hora. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, que esta palabra, Señor amado, y toda la palabra que hemos escuchado desde un principio hasta este momento no caiga en tierra, Señor, sino que no caiga en el piso, Señor, sino que caiga en nuestro corazón y que dé fruto de arrepentimiento, que dé fruto, Señor amado, que dé buenos frutos, Padre bendito, que cuando lleguemos allá contigo, Señor, llevemos frutos, Señor, mi Dios, buenos frutos, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesucristo. Te doy gracias por este tiempo, Señor, y te pido por todos aquellos que nos están escuchando, que seas tú obrando en cada vida, en cada corazón, Dios mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Te doy gracias, gracias, gracias por tu amor inmerecido, gracias por tu misericordia. Nos despedimos de este tiempo, Señor, pero no de tu presencia, Padre. Guarde, protege a cada persona, Señor, cada familia, cada núcleo familiar, que tu presencia, tu amor esté en cada uno de ellos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.